¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los verdaderos orígenes del cristianismo y sus antecedentes históricos. Buscar los antecedentes originales del cristianismo, la verdad es que es una tarea prácticamente imposible, considerando que las fuentes principales que revelan su origen tienen su fundamento en los textos bíblicos correspondientes al Nuevo Testamento, que, como ya saben, pues se trata de una elaboración marcada por la fe y también por la distancia, más que una referencia historiográfica, y que además fueron escritos cuando la Iglesia necesitaba darle forma al dogma cristológico. Bien, recuerden que los datos históricos más concretos son los referidos por el historiador romano Flavio Josefo, quien habla brevemente de los cristianos y de Cristo en su obra Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3. Tales datos apuntan a la constatación de la presencia cristiana en la llamada Tierra Santa, pues más o menos en el contexto temporal que tiene cierta coherencia con la referencia del calendario cristiano occidental. Existen, como sin duda ustedes saben, pues numerosos autores muy reconocidos que han estudiado el cristianismo, como es el caso de Karl Kautsky, de Pele Cauchaud, Aldeodato García y muchos otros que han basado su refutación a la historicidad de Cristo precisamente en los antecedentes que impone Flavio Josefo, así como en la carencia de toda referencia a Jesús el Cristo. En muchos autores importantes ubicados cronológicamente que se manifiestan sobre su probable existencia y que pudieron dar cabida a los hechos relatados por los evangelios que no lo mencionan ni para bien ni para mal. Fíjense, Justo de Tiberiades, un historiador judío, Juvenal, un escritor que satirizó las supersticiones de aquella época, Plutarco, Séneca o incluso Filón, el gran filósofo hebreo de Alejandría. En cualquier caso, pues no deseo ahora mismo indagar en lo eventual de la historicidad de Cristo, sino más bien explicarles el desarrollo del cristianismo primitivo, por lo cual algunas de las posibles preguntas que uno pudiera hacerse pues se encaminan en otro sentido. Fíjense bien, suponiendo que Jesús, el Mesías en judío, o el Cristo en griego, tuviese un fundamento histórico, la primera pregunta clave pues siempre es la misma. ¿Tuvo realmente ubicación su vida, pasión y muerte en el escenario espacial y temporal que indican los evangelios? ¿Es posible que los personajes del drama de Jesús, aquel Herodes, Poncio Pilatos, Barrabás, etc., hayan sido convocados de forma literaria en los evangelios para sustituir otros personajes cuyos nombres se fueron perdiendo en sus referencias en el relato oral y en la memoria de los tiempos? Pues bien, fíjense que los Vedas, o libro sagrado de la India, como ya saben, con las primeras referencias al dios Mitra, pues aparece este texto tan importante pues alrededor de unos 3.500 años antes de Cristo, y se le designa a Mitra como dios unido a Varuna. Ambos formaban una dualidad inseparable. Mitra era el dios del amanecer, de la luz, del sol. Varuna era el dios del crepúsculo y de la noche. Los dos, uno a la luz y otro a la oscuridad, se encargaban del buen funcionamiento de la bóveda celeste.
Por influencia de los arios hindúes que se trasladaron hacia el actual Irán y Turquía, allá por el año 1400 a.C., se le nombra como dios garante de un tratado entre los hititas y el reino de Mitanni, situado en el actual Kurdistán, a caballo entre Turquía e Irak. Pero entonces, alrededor del año 1000 a.C., nace en Bactriana, una ciudad de Persia. Ya saben que Persia es el actual Irán, un hombre llamado Zaratustra. Este hombre es considerado por muchos historiadores como el primer ser humano que cambió verdaderamente la historia y la concepción del mundo y del propio ser humano. Zaratustra recibió una revelación proclamando al verdadero Dios, creador del universo, al que llamó Ahura Mazda, que significa Señor Sabio. En oposición a él se encontraba Angra Mainyu, que significa demonio de la mentira. Ni que decir tiene que ambos personificaban el bien y el mal, y que ambos luchaban por imponerse sobre la creación y sobre los hombres. Pues bien, el mandeísmo, que es el nombre que le fue dada a esta revelación, pudiéramos decir que fue la primera gran religión que tuvo un libro sagrado, el Avesta, que significa la palabra. Y su antigüedad es mucho mayor que la de la Biblia, que por cierto tomó de este libro pues algunos de sus pasajes más conocidos. Fíjense bien, son multitud los historiadores y filósofos que confirman que el mazdeísmo fue el precursor de las grandes religiones monoteístas que están basadas en libros sagrados, como el judaísmo, el propio cristianismo o el islamismo, por ejemplo, puesto que beben en sus fuentes originales y de allí sacan los dogmas y enseñanzas de Zaratustra, que habían sido muy anteriores. Desgraciadamente solo se conserva un tercio de aquel libro original escrito por Zaratustra, al dictado de Ahura Mazda, según le iba siendo revelado. No obstante, lo más extraordinario es que Zaratustra, fíjense bien, tuvo 12 discípulos y que la tradición persa le otorga la autoría de cientos de milagros y curaciones, incluyendo la resurrección de varios cadáveres. En la religión mazdeísta se hablaba ya de un diluvio universal y de un arca en la que se salvaron una pareja de animales de cada especie y una sola familia. También se entronizaba una santísima trinidad compuesta por los dioses Ahura Mazda, Mitra y la diosa Anaíta, esposa de Ahura Mazda y madre de Mitra, por cierto. El mazdeísmo habla también de la primera pareja humana, del paraíso, del cielo y del infierno, también del juicio tras la muerte, de la resurrección de los muertos y del juicio final, tras la victoria sobre Angra Mainyu, ayudado por sus demonios, mientras Ahura Mazda y Mitra son ayudados por ángeles y arcángeles. También anuncia el Avesta la aparición en la tierra de un Salvador, un Redentor de la humanidad que vendrá a enseñar a los hombres su misión en la vida y a vencer el mal. Este Redentor no es otro que Mitra, hijo de Ahura Mazda. Pero de eso les seguiré hablando. Vamos a tomarnos un receso y enseguida regreso con ustedes. No se vayan. Si estas Navidades ven ustedes a uno que necesita y no pide, ayúdenle. Y si ven a uno que sufre, consuélenle.